Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase en esta hora, bueno, asincrónica debido a una dificultad en relación al clima. Pues en la ciudad de Riobamba teníamos una fuerte tormenta de descargas eléctricas y por esas circunstancias, obviamente, no se pudo disponer del equipamiento, obviamente de las computadoras, no se podía disponer para poder trabajar de forma directa y poder interconectar. De esa manera, obviamente esas fueron las causas y los motivos, porque la primera hora obviamente no se desarrolló con normalidad. Y obviamente, pero estamos, en este caso, les voy a proporcionar la información pertinente en relación al documento correspondiente a la tarea que ustedes tienen ya habilitada en esta clase, como también el material de apoyo en el cual vamos a ir explicando todos los contenidos relacionados a la clase que tenemos el día de hoy. Iniciamos, señores y señores, presentándoles el formato para recursos de aprendizaje correspondientes a su tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, es en la unidad número 1, el origen de la humanidad. Vamos a ver el subtema número 2, cómo se puede conocer el origen de la humanidad. El Homo habilis y el Homo erectus, la expansión por el mundo, son los subtemas que nosotros vamos a analizar en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea? Les recuerdo una vez más, solo lo que se encuentra remarcado de amarillo, en este caso incluido el material, el cuadro que tienen a continuación. Esos son los temas que ustedes tienen que desarrollar como tarea. ¿Qué es lo que nos determina nuestra tarea? Dice, desarrolla las siguientes actividades. La primera pregunta dice, ¿conoces los restos fósiles más antiguos de la humanidad? Tienen que poner sí o no y obviamente el por qué. Tienen que dar la explicación. La siguiente pregunta dice, ¿de dónde proviene el hombre? Igual tienen que dar la explicación, tienen ustedes el material de apoyo, tienen que leer para poder relacionar y proporcionar el aporte correspondiente a esta pregunta. La siguiente pregunta dice, ¿qué tipo de problemas crees que enfrentó el ser humano en su evolución? Igual vamos a ir viendo todos estos problemas en relación al clima, en relación a depredadores, en relación a cambios climáticos y otras actividades más que obviamente se presentaron como un problema para el desarrollo del ser humano, la evolución. Y por último dice, en tu hoja de trabajo completa el siguiente cuadro que tienen ustedes a continuación, aquí que dice completa, se encuentra en color morado, que es lo que tienen que hacer. Dice en tu cuaderno, completa en tu cuaderno el siguiente cuadro en base a la información del texto, lo que ustedes tienen. Haz un gráfico de la evolución de la humanidad. ¿Quiénes somos? Tienen que complementar en los espacios en blanco y tienen que indicar quiénes somos. En el Mioceno aparecen quién. Y ya vamos a ir viendo, en que ustedes tienen que complementar, tienen que investigar y completar, responder en el Mioceno aparecen quiénes aparecieron en el Mioceno. Y la última, ¿a qué grupo, clase, orden y especie pertenecemos los seres humanos? Les doy una pista, pertenecemos al grupo de los primates. ¿A la clase cuál, a la orden cuál, a la especie cuál? Tienen que ustedes completar, obviamente, al frente de cada una de estas preguntas en los espacios en blanco. Este cuadro ustedes tienen que copiarlo, tienen que hacerlo a mano en la hoja de papel donde ustedes van a desarrollar su tarea. Ahí ustedes tienen que ir desarrollando. Una vez que ustedes han resuelto o respondido las preguntas anteriores, ustedes tienen que ir desarrollando este cuadro y tienen que ir contestando todas las tres preguntas fundamentales que ustedes tienen en este gráfico y que tienen que proporcionar su respuesta. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, por ende, todas estas actividades ustedes tienen que hacerlos en hojas de papel ministro. Tiene que estar claro y ordenado, tiene que utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. Una característica fundamental, la rotulación de la hoja de tarea. Esto lo tienen que hacer en la parte superior de la hojita donde ustedes van a hacer su tarea. La unidad, tienen que poner en el centro de la hojita Unidad Educativa Ebenecer, a un costado izquierdo el nombre del estudiante, el curso al que pertenecen, la fecha, la materia y el tema de la tarea.
En la parte derecha, ustedes tienen que poner la semana a la que pertenece la tarea. Eso tienen que hacer en la parte superior de su hojita donde ustedes van a desarrollar su tarea. Posteriormente, a continuación, ustedes proceden al desarrollo del contenido de su tarea. Ahí van y van indicando, van resolviendo cada uno de las preguntas que se han planteado. Esa es la forma que ustedes tienen que hacer. Les recuerdo que ustedes solo en esta primera tarea, ustedes tienen que adjuntar, adicional a esta hoja de tarea, al desarrollo de esta tarea, ustedes tienen que adjuntar la carátula. Eso les va a servir para subir puntos en su tarea. Eso en relación a esta actividad. Una vez más aquí les indica que entrega el documento a mano y luego tome una captura, una foto para subirlo en su tarea. Deben revisar las fechas de entrega de la actividad para asegurarse de subir el trabajo a la plataforma en el tiempo establecido para, obviamente, desarrollar el contenido de forma estructural, ustedes deben revisar las recomendaciones en función de gramática, de ortografía, de organización de ideas, los parámetros de tiempo establecidos y la rúbrica de evaluación. ¿Qué es la rúbrica de evaluación que ustedes tienen aquí? Son los parámetros mediante los cuales se les va a ir evaluando las tareas, las ideas presentadas en el cuerpo de la reflexión, el conocimiento presentado en el criterio personal, la calidad de la información, la creatividad, la redacción y ortografía, que al sumar todos estos, si cumplen, ustedes pueden dar un puntaje de 10. Si ustedes lo hacen a medias, un 5. Si ustedes no presentan la tarea o tienen una tarea deficiente, 2,5. Pero ustedes, obviamente, ustedes van a lograr alcanzar el número 10, este 10 que obviamente es cumpliendo estos primeros parámetros de aquí. Este parámetro de aquí, este de aquí, este de acá, este de aquí, este de acá y por último este también. Cuando cumplan esos parámetros, ustedes van a tener un 10. Entonces, esa es la rúbrica de calificaciones. Muy sobresaliente, 2 puntos, sobresaliente, 1 punto y poco sobresaliente, 0,5 puntos. Son las evaluaciones que ustedes van a tener en relación a esta rúbrica de calificaciones. Y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 1 con el tema cómo se puede conocer el origen de la humanidad, el Homo habilis y el Homo erectus, la expansión por el mundo, correspondientes a la semana 2 de fecha 9 de febrero del 2026. Permite entrega esta tarea justamente desde el 9 de febrero. La fecha límite de tiempo es el 28 de febrero y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de marzo. Esos son los tiempos y parámetros en los cuales, obviamente, son los tiempos en los cuales se va a desarrollar la presente tarea para que ustedes puedan, obviamente, presentar y tener a tiempo todas las actividades que se les va presentando. Esto en cuanto al documento que ustedes tienen en su aula virtual y obviamente que ustedes tienen que cumplir todas estas condiciones para que presenten sus tareas y puedan obtener una excelente calificación. Una vez que se les ha explicado el contenido del documento correspondiente a su tarea, vamos a continuación a ir desarrollando lo que corresponde al material de apoyo. Y vamos a ver justamente este tema importantísimo, saber quiénes somos. Y vamos a hablar justamente sobre el origen de la humanidad. ¿Cómo se puede conocer el origen de la humanidad? La evolución humana u hominización es un viaje fascinante a través de millones de años. ¿Cómo lo sabemos? Gracias a los científicos, unos fantásticos detectives del pasado, que intentan desentrañar un proceso que tuvo lugar a lo largo de centenares de miles de años atrás. Todavía nos falta saber mucho, pero cada vez se comprende un poco más cómo se formó la humanidad. En cuanto al producto de la evolución, los humanos actuales somos todos consecuencia de la evolución, que es el proceso de transformación de las especies a través de cambios producidos en sucesivas generaciones. Los cambios no solo se producen por medios físicos y por la selección genética natural, sino que, al menos en nuestro caso, fueron impulsados por el propio género humano, aunque nos diferenciamos del resto de los animales por ser racionales y poder hablar. Los humanos somos parte del reino animal, pertenecemos al grupo de los vertebrados,
a la clase de los mamíferos, al orden de los primates y a la especie Homo y al género Homo sapiens. Entonces aquí ustedes tienen ya la respuesta en una parte de su tarea. Justamente en la última pregunta creo que es obviamente que tienen por ahí en su tarea. Entonces, una vez más, pertenecemos al grupo de los vertebrados. ¿Por qué? Porque tenemos una columna vertebral. A la clase de los mamíferos, porque las crías son amamantadas. Al origen de los primates, pues pertenecemos al grupo de los monos, pero no somos descendientes de los monos. A la especie Homo, eso quiere decir al hombre, y al género Homo sapiens, hombre pensador, Homo sapiens. No es correcto decir que descendemos de los monos. El orangután, el gorila, el chimpancé y nosotros somos dentro del grupo de la familia de los primates, pero la evolución de cada especie fue diferente. Todos venimos probablemente de un tronco común, que muy atrás, hace 70 millones de años atrás, en el periodo llamado Paleoceno, empezó a dividirse. Los primeros hominoides, familia biológica a la que pertenecemos, aparecieron durante el Mioceno de 24 a 5 millones de años atrás. Entonces, ustedes tienen aquí otra pregunta resuelta de su tarea. ¿Qué sucedió en el Mioceno? De 24 a 5 millones de años atrás, obviamente aparece la familia biológica, en este caso los hominoides. El gran cambio climático que se produjo en la Tierra hace unos 4 millones de años forzó a los primeros homínidos a abandonar la selva y adentrarse en las sabanas, esto es, a las grandes planicies con pocos árboles, que se extendían cada vez más. Los científicos los llaman Australopithecus. De ellos se conoce al menos 6 tipos de especies. Esto en cuanto a esta pequeña evolución que se ha dado del ser humano. Y dentro de estas características nosotros vamos a hablar de esta primera especie, del Homo habilis y del Homo erectus. Y posteriormente hablaremos también un poco más en cuanto a la ficha técnica del Homo habilis. Hace 2 millones de años apareció el Homo habilis, con un cerebro que ya era la mitad de lo que hoy tenemos nuestro cerebro, y sus manos con el pulgar opuesto a los demás dedos. Podían agarrar mejor, inventaron herramientas sencillas de piedra, de hueso, raspadores y cuchillos y quizás de madera, aunque de estas no se han encontrado ningún tipo de vestigios. Los estudios de los esqueletos muestran que tampoco hablaban, aunque emitían diferentes sonidos. Para comer recolectaban frutos, plantas y huevos de los nidos. Cazaban a pedradas, pájaros, ratones y lagartijas y aprovechaban la carroña dejada por los grandes depredadores. Entonces, estos primeros tipos de humanoides, obviamente en su determinación alimenticia, eran carroñeros. Medio millón de años más tarde aparecieron el Homo erectus. Los detectives del pasado nos dicen que su cerebro ya era 2/3 del tamaño del cerebro que hoy tenemos en la actualidad, que mejoraron las herramientas de piedra, madera y hueso y que empezaron a cazar animales medianos, tales como venados, cebras. Se comunicaban con chasquidos de la lengua e interjecciones, pero su mayor salto fue el control del fuego. Empezaron a controlar para poder, obviamente, trasladarlo, para poder mantenerlo. No podían encenderlo, pero sí lo tomaban de los incendios provocados por rayos en las sabanas y lo mantenían siempre ardiendo en sus cuevas. Con el fuego obtuvieron luz, calor y sobre todo aumentó su seguridad. Ahora podían alejar a los grandes depredadores, además podían asar las carnes de sus presas. Se adaptaron tan bien que sobrevivieron 1,8 millones de años. Pero ellos también se extinguieron, no fueron antecesores del género Homo actual, todos ellos fueron mucho más atrás. En el género Homo sapiens surge y sobrevive, y estos son los temas que vamos a ver también. Pero antes de eso, nosotros vamos a ver la ficha en cuanto al Homo habilis. Habitó o vivió durante 2,4 millones de años. Se dice que procede de la evolución de los Australopithecus. El cráneo es más redondeado, pues tiene 680 centímetros cúbicos, de 40 a 50 kilogramos de peso, tiene de 3,3 a 1,5 metros de altura.
Es un ser carroñero, es el hombre habilidoso por los instrumentos líticos confeccionados por él, eso quiere decir trabajados en piedra. Restos, por ejemplo, en el Gobi Fora, en Kenia, y en la garganta de Olduvai, en Tanzania, obviamente son los lugares donde se han encontrado grandes vestigios en cuanto a la existencia del Homo habilis. En relación al Homo erectus, su distribución geográfica estuvo habitando en África, Europa y Asia. En la antigüedad, su antigüedad data de 1,8 millones de años, de 500 a 300 mil años. El tipo de dieta generalizada mayoritariamente es carnívora y carroñera, todavía sigue siendo carroñero. Sus características fue la primera especie que salió fuera de África y se instaló en otras regiones. Otra de las características también es el amplio desarrollo corporal para recorrer grandes distancias. También desarrolló habilidades de cacería y también de recolección y por último dominaba el fuego. Eso en relación al Homo erectus. Vamos a ver a continuación toda la evolución y en este caso del Homo sapiens surge y en este caso el Homo sapiens sí sobrevive. Y fue entonces hace 200.000 años que apareció el Homo sapiens. Su cerebro era grande, de 1.400 centímetros cúbicos, de capacidad mayor que la suma de los cerebros del Australopithecus y del Erectus. Fabricaban mejores herramientas, trabajaban en grupos y construían trampas para cazar animales. Lograron dos adelantos magníficos. Primero, encender el fuego por fricción al rotar una vara sobre un pedazo de madera y desarrollar un lenguaje todavía muy primitivo de pocas palabras, pero útil para comunicarse. Con eso aumentó su capacidad de resolver problemas. Eran ya humanos como nosotros, aunque todavía primitivos. Antes se creía que el Erectus salió de África y hubo varios desarrollos simultáneos que arribaron al Sapiens. Estudios, por ejemplo, del ADN han confirmado en los últimos años que todos los humanos, en nuestras variadas formas y colores, descendemos de estos cazadores recolectores africanos. Es parte del avance y del debate justamente de la ciencia que tiene hasta la presente fecha. Aquella población creció durante más de 100.000 años, pero hace 74.000 años hubo un gran cambio climático producido por la erupción de un supervolcán y una glaciación. Esto es el aumento del hielo de los polos y otras zonas del planeta. Pudo haber significado el fin de la humanidad, pero no. Los que sobrevivieron se ingeniaron para protegerse mejor del frío, cazar más eficientemente, fabricar herramientas más complejas y cuidar mejor a sus hijos. Ello les llevó a mejorar dramáticamente su comunicación, desarrollando su lenguaje. Fueron tan inteligentes que lograron superar la catástrofe. En 4 millones de años de evolución, nuestros antepasados aprendieron a caminar sobre las dos piernas, a fabricar herramientas, a competir con los depredadores, a dominar su entorno y al final sobrevivieron a una gran catástrofe natural. Esto les conllevó a buscar nuevos espacios, nuevos territorios, y de esa manera se generó la expansión por todo el mundo. Unos paleontólogos sostienen que fue el Erectus el que salió de África hace 1 millón de años y que sus descendientes se desarrollaron en varias partes de Asia y Europa y obviamente se convirtieron en sapiens. Otros dicen que eso es imposible y que fue el sapiens el que salió del África hace unos 100.000 años y reemplazó a todas las especies de homínidos o humanos anteriores que pudo haber en el planeta. Esta es la teoría en la que se basa del mapa que vamos a ver en la parte inferior. En los últimos años, nuevos métodos permitieron estudios genéticos del ADN mitocondrial de las poblaciones humanas y de sus resultados parecen confirmar esta última teoría y no la de los múltiples orígenes. Descubrimientos de fósiles y mayores avances de la genética permitirían, obviamente, dilucidar esta interrogante que tienen, esta dificultad que tienen justamente los investigadores de la historia de la evolución y distribución del hombre. Y aquí nosotros tenemos las rutas de migración humana que tuvieron para poder poblar
todo nuestro planeta. Cómo siguieron las rutas terrestres, las rutas costeras, las rutas marinas, obviamente hasta buscar nuevos territorios para establecerse. Y dentro de estas características vamos a ver la primera etapa. Los científicos concuerdan que los humanos actuales surgieron de África. Los datos genéticos muestran que quizás posteriormente cruzaron el Mar Rojo. Esta es la primera etapa y esto data de 15.000 a 12.000 años atrás. En la segunda etapa, objetos y fósiles indican que los migrantes siguieron la costa sur de Asia y llegaron a Australia. En la etapa 3 se muestra los grupos de humanos que poblaron Asia Central 40.000 años atrás, posiblemente migraron formando rutas diversas. Esto en la tercera etapa. En la cuarta etapa, datos genéticos señalan que un grupo de humanos provenientes de Asia probablemente pobló Europa entre 40 y 30.000 años atrás. Y por último, en la quinta etapa, aunque se debate sobre cuándo los humanos modernos cruzaron a nuestro continente, pero pruebas genéticas infieren que fue hace unos 20.000 años atrás, en el último periodo glacial, probablemente lo hicieron cruzando el estrecho de Bering, ubicado en el extremo norte de América. Quizás el hielo que cubría el norte de América forzó a los migrantes a tomar rutas costeras para poder llegar y poblar el continente americano. Estas son las posibles rutas de migración que tuvo justamente desde el continente africano para poder, obviamente, los primeros humanos poblar el resto de continentes. ¿Por qué lo hicieron? Hay diversas teorías de igual manera en las cuales obviamente se establece que fueron por cambios climáticos, por escasez, perdón, por escasez de alimentos, por situaciones bastante complejas en función, obviamente, de su vida con depredadores y otros animales, obviamente, que competían por el hábitat. Eso les obligó, obviamente, a buscar nuevos espacios, a buscar nuevas rutas que les permitieran cubrir otros espacios que les permitiera sobrevivir de mejor manera. Estos son los temas que nosotros hemos tratado, que nosotros hemos ido desarrollando en el transcurso y en el desarrollo de la presente clase, en esta segunda clase correspondientes a esta materia de ciencias sociales. Señores y señores, de esta manera estamos ya llegando al final. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Tienen toda la información pertinente, todas las instrucciones en cuanto a la entrega de esta de esta primera tarea y también al material de apoyo que ustedes tienen, a la explicación de todo el contenido del material que ustedes tienen referente como materia para poder seguir estudiando y sustentándose para que ustedes puedan presentarse al examen que ustedes tienen al final de esta unidad. Señores y señores, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Espero vernos el día de mañana en las siguientes clases correspondientes a las asignaturas que tenemos en el día de mañana. Señores y señores, un fuerte abrazo, que descansen, una feliz noche y nos estaremos viendo hasta el día de mañana.